Toda mi familia sonrió mirando a mi hijo y dijo, «Arruinaste tu vida con él». Todos rieron. De pronto mi esposo, que debía estar de viaje, entró con algo en la mano, y en ese instante todos se arrepintieron de haber abierto la boca. Estaba colocando los platos en la mesa cuando oí el alegre grito de mi hermana anunciando la llegada de nuestros padres. La casa se llenó del ruido de los saludos y el murmullo de las voces. Sonreí a mi reflejo en una cuchara de plata pulida hasta brillar. La cena familiar en honor a mi hija Emily no podía empezar mejor. Lindsay, ¿seguro que no necesitas ayuda? Berna, mi mejor amiga, asomó la cabeza por la puerta de la cocina con un ramo de peonías en las manos. Todo bajo control, asentí, arreglando el mantel impecablemente planchado. Aunque no, ¿puedes comprobar si Emily se ha despertado? Ella debe ser la estrella de la noche. Berna asintió y desapareció en dirección a la habitación de los niños, mientras yo volvía a sumergirme en el ritual habitual de preparar la cena perfecta. 6 meses antes, cuando Emily nació, Noah y yo decidimos esperar a que creciera un poco antes de organizar una gran reunión familiar. Por supuesto, todos habían visto las fotos y nos habían visitado por separado, pero era la primera vez que toda la familia se reunía para celebrar la llegada de un nuevo miembro. Los invitados fueron llenando poco a poco el salón. Mis padres, Diana y Robert, siempre puntuales, llegaron los primeros y ahora charlaban con mi hermana Rachel y su marido George. Mi suegra Martha llegó acompañada de su hermana Elizabeth. Varios amigos de la familia y un par de compañeros de trabajo de Noah completaban el grupo. «Querida, te has vuelto a exceder», comentó mi madre, asomándose a la cocina. «Esta cena podría haber sido mucho más sencilla. Quería que todo fuera especial», respondí, sacando del horno un aromático asado. Mi madre se limitó a negar con la cabeza, pero se abstuvo de hacer más comentarios. Al poco rato, Berna regresó con Emily, que se había despertado en brazos. Mi pequeña, vestida con un vestido color crema, parpadeaba somnolienta mientras observaba a los invitados. «Aquí está nuestra princesa», exclamé, cogiendo a mi hija. «Vamos a conocer a toda la familia». En el salón, Emily fue recibida con exclamaciones de entusiasmo. Todos querían cogerla en brazos, mirarla y opinar sobre a quién se parecía más. «Sin duda, los ojos de Lindsay», afirmó la tía Elizabeth, estudiando el rostro de mi hija. «Y el mentón rebelde lo ha sacado de Noah», rió Rachel. Observaba todo con una cálida sonrisa, aunque por dentro seguía sintiendo cierta inquietud. Me parecía que la reacción de la familia ante mi embarazo había sido bastante contenida. Mi madre y mi hermana se comportaban de forma extraña, como si esperaran que cambiara de opinión en el último momento. Mi suegra, Marta, tampoco mostraba mucho entusiasmo. Pero ahora, al ver sus caras sonrientes, decidí que había exagerado su frialdad. La cena transcurrió sin incidentes. Iba de la mesa a la cocina y viceversa, manteniendo la conversación y asegurándome de que todos tuvieran suficiente comida y bebida. Noah no volvería de su viaje de negocios hasta dentro de 3 días, y yo sentía una ligera decepción por su ausencia en un momento tan importante. Después del plato principal, llevé a Emily de vuelta a la cama. Había empezado a ponerse de mal humor, claramente cansada de tanta atención. Al volver para el postre, me detuve en la puerta de la cocina al oír mi nombre. «Lindsay siempre ha sido tan prometedora». La voz de Marta sonó inesperadamente alta en el silencio que se había producido de repente. Recuerdo cómo Noah hablaba de sus ambiciones, de sus planes para el futuro. Y ahora mírala, atrapada en casa con una niña, mientras todas sus amigas están haciendo carrera. Me quedé paralizada, sin saber si entrar o delatar mi presencia. «Robert y yo también estamos preocupados», suspiró mi madre. «Podría haber sido una psicóloga de renombre, y en cambio, cambia pañales». «La maternidad es maravillosa», intervino mi tía Elizabeth con inseguridad. «En su momento, claro», replicó Marta. «Pero Lindsay es tan joven. Sinceramente, creo que se ha arruinado la vida con este niño». Una risita recorrió la habitación, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Se reían. Todos ellos.
de mi elección, de mi hija, de mi vida. ¿Y sabes qué es lo más triste?, continuó Rachel. Ni siquiera se da cuenta de lo que ha pasado. Va por ahí con esa sonrisa eterna, como si fuera realmente feliz. Quizá podríamos, empezó mi madre, pero en ese momento oí que se abría la puerta de entrada. Noah apareció en la puerta del salón. Estaba pálido y tenía los ojos fulminantes. En la mano llevaba algo pequeño. No supe enseguida que era una grabadora. ¡Noah!, exclamó Marta, claramente sorprendida por la aparición de su hijo. Creíamos que estabas en Chicago. Cambiaron los planes, respondió secamente, pasando al centro de la habitación. Al verme en la puerta de la cocina, se detuvo por un momento y su mirada se llenó de tal dolor que me cortó la respiración. ¿Qué pasó?, pregunté, entrando en la habitación. Noah negó con la cabeza y levantó la mano con la grabadora. He vuelto antes porque quería darte una sorpresa. Pero la verdadera sorpresa me esperaba a mí. En los últimos meses he notado cosas raras. Mis compañeros me preguntaban cómo llevabas la depresión, y mis amigos se interesaban por si era cierto que estábamos hablando de divorciarnos. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Qué? ¿Qué divorcio? Exacto, asintió Noah. Empecé a notar una pauta. Esas preguntas surgían después de que tú hablabas con ciertas personas en esta habitación. Miró a los presentes y vi cómo palidecían los rostros de mi madre y mi hermana. Por eso decidí investigar un poco. Continuó Noah, levantando la grabadora. Y esto es lo que descubrí. Pulsó el botón de reproducción y la habitación se llenó con la voz de mi madre. Estoy muy preocupada por Lindsay. No está haciendo nada bien como madre, pero se niega a admitirlo. Noah casi nunca está en casa. Toda la responsabilidad recae sobre ella. Y ella siempre ha sido tan frágil. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. La grabación continuaba. Rachel y yo creemos que alguien debería hablar con Noah directamente. Quizás si él comprendiera cómo está afectando esto a su salud mental, reconsiderarían su decisión de dar al niño en adopción. ¿Dar al niño en adopción? Miré a mi madre, que ahora tenía la vista fija en el suelo. Noah pulsó el botón de rebobinar y puso otra grabación, esta vez con la voz de Rachel. Me encontré por casualidad con Martha en el supermercado. Hablamos sobre la situación con Lindsay. Ella también cree que tener un hijo fue un error. Creo que si unimos fuerzas, podremos ayudar a Lindsay a volver a una vida normal. La habitación se sumió en un silencio solo roto por el ruido mecánico de la grabadora rebobinando la cinta. Hay muchas cosas interesantes más, dijo Noah, mirando los rostros conmocionados de los invitados. Por ejemplo, cómo difundieron rumores sobre nuestro matrimonio, o cómo intentaron convencer a mis colegas de que Lindsay sufría depresión posparto. No podía moverme. Cada palabra era como una bofetada. Mi propia familia, las personas en las que confiaba incondicionalmente, habían estado conspirando a mis espaldas durante meses. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. Mi madre se levantó de su asiento. Lindsay, cariño, no lo entiendes. Lo hicimos por amor. Vimos cómo sacrificabas tu carrera, tus sueños. ¿Mis sueños?, la interrumpí, sintiendo cómo una ola de ira me invadía. ¿Y tú me preguntaste cuáles eran mis sueños? ¿O simplemente decidiste que lo sabías mejor que yo? Siempre has sido demasiado blanda, demasiado complaciente, intervino Rachel. Temíamos que simplemente hubieras aceptado el deseo de Noah de tener un hijo. Noah soltó una breve risa. Es curioso, porque fue tu hija y tu hermana quien inició el embarazo. Yo era quien dudaba de que estuviéramos preparados. Miraba a las caras de las personas a las que consideraba más cercanas. En sus rostros se leía la confusión, pero no el arrepentimiento. Realmente creían saber lo que era mejor para mí. Creo que es hora de que se vayan todos, dije en voz baja. Lindsay, no tomemos decisiones precipitadas, comenzó Martha, pero Noah la interrumpió bruscamente. Ya han oído a mi esposa. La velada había terminado. Los invitados comenzaron a levantarse incómodos y a recoger sus cosas. Nadie me miraba a los ojos. Solo Berna, que había permanecido apartada todo el tiempo, se acercó y me abrazó con fuerza. Llámame cuando estés lista para hablar.
Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Cuando se cerró la puerta tras el último invitado, me desplomé en el sofá, aún incapaz de asimilar lo que había pasado. Mi mundo, que parecía tan sólido, se había hecho añicos. Noah se sentó a mi lado y me tomó de la mano. «Lo siento mucho, Lindsay», susurró. «Debería habértelo contado antes, pero quería reunir pruebas. Estaban envenenando nuestras vidas, difundiendo mentiras». Desde la habitación de los niños se oyó llorar a Emily, y me levanté automáticamente para ir a verla. «Yo voy», me detuvo Noah. «Descansa». Una vez sola, miré la mesa, donde hasta hacía poco reinaba una alegría fingida. Todas esas sonrisas, todas esas conversaciones sobre lo maravillosa que era Emily, todo era mentira. Mi familia, las personas que debían apoyarme incondicionalmente, en realidad consideraban a mi hija un error, una vida arruinada. Noah regresó con Emily en brazos. Ella ya se había calmado, y ahora observaba con curiosidad el rostro de su padre. Al mirarlos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, sino una sensación extraña y nueva. Era como si mis ojos se hubieran abierto por fin y hubiera visto la verdad que durante tanto tiempo me había negado a ver. ¿Sabes?, dije, mirando a mi hija. Están equivocados. Emily no ha arruinado mi vida. Me ha mostrado cómo era realmente. Mamá siempre decía que una niña debe ser como el agua, suave, dócil, capaz de adaptarse a cualquier recipiente en el que la pongan. Lindsay, sonríe y calla. Era una frase que había oído desde pequeña, más que mi propio nombre. Especialmente cuando el tío Frank soltaba sus chistes groseros durante la cena familiar. O cuando la vecina, la señora Burton, criticaba mi proyecto escolar, en el que había trabajado toda la semana. Rachel, mi hermana mayor, era diferente. Ella se atrevía, discutía, defendía su punto de vista. Mamá ponía los ojos en blanco y me susurraba, «¿Ves? A nadie le gustan las niñas que hablan demasiado». Y yo asentía, absorbiendo la lección como una esponja. Ser invisible, complaciente, agradable. Eso era lo que quería. En el colegio, los profesores me querían por mi obediencia y mis compañeros por mi disposición a ayudar con los deberes. Yo era la que siempre aceptaba quedarse después de clase, decorar el aula para las fiestas o echar un ojo al proyecto de otro. A cambio, recibía aprobación, una moneda de cambio muy delicada, sin la cual mi autoestima se devaluaba rápidamente. Cuando llegó el momento de elegir la universidad, mi madre insistió en que estudiara psicología. «Con tu carácter, Lindsay, serás una psicóloga excelente. Sabes escuchar». En realidad, solo tenía miedo de hablar. Todo cambió en la universidad, cuando conocí a Noah. Ocurrió en la biblioteca, donde pasaba las tardes estudiando para no volver a la ruidosa habitación de la residencia que compartía con otras 3 chicas. «Disculpa, ¿puedo usar ese libro?». Su voz sonó tan inesperada en mi oído que me sobresalté. Alto, con el pelo oscuro y rizado, y gafas de montura fina, no se parecía en nada al típico guaperas del equipo de fútbol de la universidad. Pero en sus ojos había tal chispa de inteligencia y humor que olvidé mi habitual timidez. «Claro», sonreí apartando el libro. «¿Eres de psicología? Lindsay, ¿verdad?», preguntó sentándose a mi lado. «Te vi en la clase del profesor Jenkins. Tu pregunta sobre los sesgos cognitivos fue brillante». Me sonrojé. Esa pregunta me había costado una noche de insomnio y 3 borradores antes de atreverme a levantar la mano. «¿Y tú eres Noah, de sociología?», respondí, sorprendida de mí misma. «¿Hablaste en la última conferencia?». Él sonrió, claramente sorprendido de que lo recordara. Hablamos hasta que cerró la biblioteca y luego otras 2 horas en una cafetería abierta, las 24 horas en la esquina del campus. Con Noah era fácil. No me interrumpía, no intentaba impresionar. Simplemente era él mismo. Inteligente, atento, con un sentido del humor inesperado. Nuestra relación se desarrolló rápidamente, pero de forma natural, como si nos conociéramos de toda la vida. 6 meses después, ya compartíamos un pequeño apartamento cerca de la universidad, y cuando Noah estaba a punto de graduarse, me pidió que me casara con él.
Conocer a los padres de Noah fue la primera grieta en nuestra felicidad sin nubes. Martha Warren, su madre, me recibió con una cortesía fría que dejaba entrever claramente su decepción. Noah me ha dicho que estudias psicología, dijo durante la cena, como si fuera algo cuestionable. ¿Y qué planes tienes para después de graduarte? Me gustaría trabajar como psicóloga escolar, respondí, sintiendo que me sudaban las manos. ¿Escolar? Marta arqueó las cejas. Pero eso es muy limitado. Noah siempre decía que su pareja sería ambiciosa. Mamá, advirtió Noah. ¿Qué? Solo expreso mi sorpresa. Ser psicóloga escolar es útil, sin duda, pero con un título de una universidad prestigiosa se puede llegar más lejos. Más tarde, Noah me explicó que su madre siempre había tenido una idea muy clara de cómo debía ser su esposa. Exitosa, con una carrera brillante y de una familia con posición. El propio Noah había crecido en una familia acomodada. Su padre era un cirujano famoso y su madre dirigía una fundación benéfica. Mis padres, una profesora de escuela y un contable de nivel medio, claramente no cumplían con sus estándares. Pero nos queríamos y eso era suficiente. Nos casamos un año después de graduarnos, con una ceremonia modesta en un club de campo. Mi madre se afanaba en comprobar cada detalle, preocupada porque los Warren consideraran todo demasiado sencillo. Rachel, que por entonces ya era una exitosa comercial en una gran empresa, me susurraba. No dejes que te miren por encima del hombro, Lindes. No eres peor que ellos. Pero yo estaba acostumbrada a sonreír y callar, especialmente cuando Marta introdujo una serie de pequeños cambios en el menú y la decoración, rehaciendo prácticamente todo a su gusto. Los primeros años de matrimonio pasaron en una nube de felicidad. Conseguí trabajo en un buen colegio privado, y Noah estaba desarrollando su carrera en el ámbito de la sociología corporativa. Compramos una casita en las afueras, tuvimos un perro, y viajábamos siempre que podíamos. Al tercer año de matrimonio, decidimos que estábamos listos para tener hijos. Noah siempre decía que quería una familia numerosa, tal vez porque él era hijo único y había crecido bajo la atenta mirada de unos padres ambiciosos. ¿Te imaginas, Linz, nuestro bebé estará aquí? Me susurraba, poniendo su mano sobre mi vientre. Le enseñaremos todo lo que sabemos. Pero pasaban los meses y no llegaba el embarazo. Al principio no nos preocupamos, pero cuando pasó un año sin resultados, acudimos al médico. Tienes un pequeño problema de ovulación, dijo el ginecólogo tras una serie de pruebas. No es nada grave, pero es posible que necesites ayuda. Los 2 años siguientes se convirtieron en una maratón agotadora. Gráficos de temperatura, medicamentos hormonales, luego el primer intento de fecundación in vitro, que terminó en un aborto espontáneo temprano. El dolor era insoportable, pero aún más duros resultaron los consuelos de los seres queridos. Quizás sea una señal, Lindsay, me dijo mi madre mientras lloraba en su hombro. Los dos estáis muy ocupados con vuestras carreras. Los hijos son una gran responsabilidad. No te precipites, le secundó Marta. Noah acaba de empezar a conseguir proyectos importantes. Un hijo ahora podría complicarlo todo. Incluso Rachel, que ya era madre de 2 hijos, parecía extrañamente distante. La maternidad está muy sobrevalorada, Lindsay, dijo mientras bebía una copa de vino. Sinceramente, a veces pienso en cómo habría sido mi carrera si no hubiera tenido hijos tan pronto. Asentía, sonreía y guardaba silencio. Pero por dentro sentía un vacío cada vez mayor. Noah era el único que realmente entendía mi dolor y compartía mi deseo de ser padres. Su apoyo era inquebrantable, incluso cuando su madre insinuaba que, quizás algunas mujeres, simplemente no están destinadas a tener hijos. Cuando decidimos intentar por segunda vez la fecundación in vitro, no se lo conté ni a mi familia ni a Marta. Solo Noah y Berna, mi amiga de la universidad, sabían de nuestros planes. Y de repente, como en un cuento de hadas, sucedió. 2 rayitas en la prueba, el análisis que lo confirmaba, la primera ecografía, donde un corazón diminuto latía como un metrónomo. Lo hemos conseguido, Linz, susurró Noah, besándome los dedos en la consulta del médico. Vamos a tener un hijo. Cuando dimos la noticia, la reacción fue:
Contenida. Mi madre me abrazó, pero en sus ojos se leía la preocupación. ¿Estás segura de que estás preparada? ¿Psicológicamente? ¿Físicamente? Después de todo lo que han pasado, Rachel pasó directamente a las cuestiones prácticas. ¿Y tu trabajo? Acabas de conseguir un ascenso a directora del servicio de psicología. Marta fue aún más directa. Noah, cariño, ¿has pensado en cómo afectará esto a tu carrera? Sabes que el año que viene te van a considerar para un puesto con viajes al extranjero. Pero éramos felices y no dejábamos que las dudas de los demás empañaran nuestra alegría. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Seguí trabajando hasta el 7.º mes y luego me tomé una baja. Fue entonces cuando comenzaron las rarezas. Mi madre y Rachel empezaron a llamar más a menudo, a venir sin avisar, a abrumarme con historias sobre las dificultades de la maternidad. ¿Sabes que no podrás dormir bien, quizá durante años? Me preguntaba Rachel. ¿Y si el niño tiene problemas de salud? ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo? Repetía mi madre. Marta era más sutil. Me enviaba artículos sobre mujeres que habían arruinado su carrera por sus hijos o sobre madres que sufrían depresión posparto. A veces me parecía que se habían puesto de acuerdo, pero luego apartaba esos pensamientos de mi mente. Al fin y al cabo, solo se preocupaban por mí, ¿no? Querían prepararme para las dificultades que me esperaban. No anotaba mi tensión después de esas conversaciones. No les hagas caso, lindas. No entienden lo mucho que significa este niño para nosotros. Tenía razón. Después de todos esos años de espera, de fracasos y decepciones, ese niño era un milagro para nosotros. Nadie podía empañar nuestra alegría. Entonces, aún no comprendía hasta qué punto llegaban esas conversaciones preocupadas. No sabía que a mis espaldas se tejía una red de manipulaciones destinadas a hacerme dudar de mi elección. Simplemente sonreía y guardaba silencio, como siempre, tratando de mantener la paz y la armonía en la familia. Y luego nació Emily, y el mundo cambió para siempre. El golpe de la puerta de entrada sonó como el acorde final de una noche que destruyó mi vida. Noah estaba de pie junto a la ventana, observando cómo los coches de mis familiares abandonaban uno tras otro el camino de entrada. Nadie se despidió, nadie pidió perdón, solo miradas airadas y labios apretados, como si fuera yo quien los hubiera traicionado, y no al revés. Noah y yo nos quedamos mucho tiempo sentados en el sofá, cogidos de la mano y mirando al vacío. La pequeña Emily dormía en su cuna, sin sospechar de la tormenta que se había desatado en torno a su llegada al mundo. ¿Cuándo empezaste a sospechar algo? Pregunté por fin, cuando el silencio se hizo insoportable. Noah suspiró y se frotó el puente de la nariz bajo las gafas, un gesto que siempre delataba su cansancio. ¿Recuerdas la conferencia en Boston hace 2 meses? Mark Peterson se me acercó durante el almuerzo y me preguntó cómo iba tu situación. Dijo que siempre estaría ahí si necesitaba hablar sobre problemas familiares. Me quedé totalmente desconcertada. Recordaba a Mark, un compañero de trabajo de Noah con el que nos habíamos visto un par de veces en fiestas de la empresa. Era una persona agradable, siempre educada, pero no tan cercana como para que Noah compartiera con ella sus problemas personales. Luego estaba Susan, de Recursos Humanos. Continuó Noah. Me llevó aparte y me ofreció información sobre terapeutas familiares especializados en depresión posparto. Dijo que había oído hablar de nuestras dificultades y que quería ayudar. Se calló y vi cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula por la ira contenida. Al principio pensé que eran solo rumores. Ya sabes cómo son las oficinas. Alguien entiende algo mal, lo cuenta a otros y se forma una bola de nieve. Pero luego Jason, mi jefe, me llamó para hablar. Me dijo que estaba preocupado por mi situación familiar y que estaba dispuesto a reconsiderar mi participación en proyectos internacionales para que pudiera pasar más tiempo en casa. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. Toda esa gente pensaba que nuestra familia estaba en crisis, que yo no podía con la maternidad, que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Empecé a investigar, dijo Noah, levantándose y paseándose por la habitación. Fingí que realmente necesitaba apoyo, y la gente empezó a compartir lo que había oído.
Así descubrí que había dos fuentes, mi madre y tu hermana. Estaban difundiendo esos rumores de forma deliberada y metódica. ¿Pero por qué? Mi voz temblaba. ¿Por qué lo hacen? Creo que sinceramente creían que te estaban salvando. De mí, de Emily, de la vida que elegiste. Noah se detuvo y me miró con tanto dolor que me cortó la respiración. Perdón por no habértelo contado antes. Quería estar seguro, reunir pruebas. Asentí, incapaz de hablar. La traición de mi familia me quemaba por dentro, pero aún más doloroso era darme cuenta de que no me había dado cuenta durante meses. Les había permitido manipularme, confundiendo su atención venenosa con amor. Los días siguientes pasaron como en una nube. El teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes que yo ignoraba. Noah se tomó unos días libres en el trabajo para estar conmigo. Verna venía todos los días, nos ayudaba con Emily y nos traía comida, que apenas podíamos comer. Al cuarto día, decidí que estaba lista para hablar con mi madre. No por teléfono, sino cara a cara. Noah se opuso, pero yo insistí. Necesitaba respuestas, explicaciones que me ayudaran a entender cómo la persona que me había dado la vida podía traicionarme así. Mamá llegó una hora después de mi llamada. Parecía envejecida y agotada, pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo una obstinada convicción de que tenía razón. Nos sentamos en la cocina, con las tazas de té intactas entre nosotras. El silencio se prolongó hasta que encontré la fuerza para preguntar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué has intentado destruir mi familia? Ella se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Nunca quise destruir tu familia, Lindsay. Quería protegerte. ¿De qué? ¿De la felicidad? ¿Del niño que Noah y yo llevábamos tanto tiempo esperando? De un error, dijo con firmeza. Siempre has sido tan dócil. Siempre has intentado complacer a los demás. He visto cómo has pospuesto tus sueños, tu carrera, por este niño. Fue mi decisión. ¿De verdad? Se inclinó hacia adelante. ¿O simplemente aceptaste porque Noah quería tener hijos? ¿Porque era lo que se esperaba de ti? ¿Porque tenías miedo de decepcionarlo? Sus palabras tocaron un punto sensible, las dudas que yo misma había tenido en los momentos más difíciles de mi lucha por quedarme embarazada. Pero ahora, mirando a los ojos de mi madre, veía la verdad. Ella nunca había creído en mi capacidad para tomar mis propias decisiones. ¿De verdad crees que sabes lo que es mejor para mí, mejor que yo misma? Soy tu madre, respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. Hablamos durante otra hora. No se disculpó. Siguió insistiendo en que había actuado por amor, que yo simplemente no entendía el sacrificio que había hecho al renunciar a su carrera por la maternidad, que algún día lo entendería y le estaría agradecida. Cuando se fue, me sentí vacía, pero extrañamente tranquila. Era como si se hubiera roto el espejo en el que veía mi reflejo distorsionado, el de la niña buena que siempre me habían enseñado a ser. La conversación con Rachel resultó aún más difícil. Llegó sin avisar, irrumpió en la casa como un huracán, exigiendo una explicación de por qué había montado un escándalo en la cena familiar. Siempre has sido tan dramática, dijo sin dejarme decir una palabra. Pobre Lindsay, todos tienen que andar con pies de plomo a tu alrededor. Miré a la hermana a la que siempre había admirado y vi a una persona desconocida, malvada, envidiosa, mezquina. ¿Por qué difundiste rumores sobre mi depresión? Le pregunté directamente. Rachel se quedó callada por un momento. Luego sonrió con sarcasmo. ¿Acaso no es verdad? Siempre has sido débil, Lindsay. Siempre has necesitado que te salven. Nunca te pedí que me salvaras. ¿No? Rió con amargura. ¿Y quién lloraba conmigo cada vez que salía negativo el test? ¿Quién me llamaba histérica después de abortar? Sus palabras eran como cuchillos, precisas, despiadadas, directas a los puntos más vulnerables. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Continuó. Tienes todo lo que yo soñaba. Un marido que te quiere, un hijo cuando lo deseabas, no por casualidad como yo. Una carrera que puedes dejar en pausa y retomar cuando estés lista. Y ni siquiera te das cuenta de lo afortunada que eres. Había tanto dolor y envidia en su voz que por un momento me olvidé de mi resentimiento.
Mi hermana, que siempre me había parecido tan fuerte y exitosa, en realidad me envidiaba. A mí, a quien siempre había considerado débil. Rachel, no lo sabía. Claro que no lo sabías, me interrumpió. Nunca has visto a nadie más que a ti misma. Con esas palabras se marchó, dejándome paralizada por la injusticia de su acusación. Esa misma noche vino Berna. Me abrazó en silencio, sin pedirme explicaciones ni darme consejos. Simplemente estuvo a mi lado. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije mientras estábamos sentadas en el patio trasero, contemplando la puesta de sol. Me siento como si toda mi vida me hubiera mirado en un espejo deformado. Y ahora que se ha roto, no sé quién soy en realidad. Berna se quedó callada durante un rato, y luego me tomó de la mano. Yo te diré quién eres, Lindsay. Eres una mujer que ha pasado por un infierno para ser madre, que ama a su marido y a su hijo más que a su vida, que siempre ha sido buena y comprensiva, pero nunca débil. Ellos simplemente no querían ver tu fuerza, porque no encajaba en la imagen que tenían de ti. En sus palabras había una verdad que yo empezaba a comprender. Durante todos esos años, había permitido que otros determinaran quién era y qué merecía. Había permitido que me manipularan, confundiendo el cuidado tóxico con el amor. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Empieza a vivir tu vida, respondió Berna con sencillez. Según tus propias reglas. Suena aterrador, pero créeme, vale la pena. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me tumbé junto a Noah, escuché su respiración regular, y pensé que la vida que había conocido había terminado, y que algo nuevo, desconocido, aterrador y maravilloso, me esperaba en el futuro. La primavera llegó a la ciudad, cubriendo los árboles con un delicado manto verde. Habían pasado 8 meses desde aquella noche memorable que dividió mi vida en un antes y un después. 8 meses de silencio, sanación y un avance lento pero seguro. Nuestra nueva casa estaba situada en una zona tranquila al este de la ciudad, lo suficientemente lejos de nuestro antiguo hogar como para no encontrarnos por casualidad con familiares en el supermercado, pero no tanto como para que Noah tuviera que cambiar de trabajo. La casa de 2 plantas con un pequeño jardín era más cara de lo que habíamos planeado, pero Noah insistió. Quería un nuevo comienzo para nosotros. ¿Te imaginas cómo jugará Emily aquí en verano?, dijo cuando vimos la casa por primera vez. Su entusiasmo era contagioso, y me permití creer que el nuevo lugar nos traería una nueva vida. Emily acababa de empezar a andar, agarrándose a los muebles y a nuestras manos. Sus primeros pasos vacilantes se convirtieron en un símbolo de mi propio avance, igual de vacilante, pero persistente. En los primeros meses después de romper con mi familia, a menudo me despertaba en mitad de la noche, ahogándome por la ansiedad. Noah me abrazaba en la oscuridad y hablábamos durante horas, sobre la traición, el dolor, cómo seguir adelante. Me propuso buscar un psicoterapeuta, y, aunque al principio me resistí, ¿qué psicólogo acude a otro psicólogo? Al final acepté. La doctora Sylvia Court, una mujer de mediana edad, con ojos penetrantes y una sonrisa amable, se convirtió en mi guía en un mundo en el que estaba aprendiendo a conocerme de nuevo. Lindsay, me dijo en una de las primeras sesiones, has vivido tanto tiempo adaptándote a las expectativas de los demás que has olvidado hacerte la pregunta más importante. ¿Qué quieres tú? No sabía la respuesta, pero empecé a buscarla. El primer paso fue un grupo de apoyo para madres jóvenes que encontré a través de las redes sociales. Todos los miércoles dejaba a Emily con Noah y me iba al centro comunitario, donde 5 o 6 mujeres se reunían en círculo para compartir sus alegrías y dificultades. Nunca olvidaré mi primer día allí. Me senté, apretando nerviosamente la taza de té, y escuché a Tasha, madre de 2 hijos, hablar de su sentimiento de culpa por querer a veces huir de sus responsabilidades maternales. Amo a mis hijos más que a mi vida, decía, pero a veces solo quiero ser yo misma, no la madre de nadie. Y luego me odio a mí misma por pensar así. Todas las demás asintieron con la cabeza, comprensivas. De repente, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de amargura,
sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, me encontraba entre personas que me entendían sin necesidad de explicaciones, que no me juzgaban por mis sentimientos complicados. No estás sola, me dijo entonces Jane, la líder del grupo. Ninguna de nosotras está sola. Esas reuniones semanales se convirtieron en mis salvavidas. Poco a poco, empecé a abrirme, a hablar de mis miedos, mis dudas y mis pequeñas victorias. Mis nuevas amigas me escuchaban sin juzgarme, me aconsejaban sin presionarme y me apoyaban sin controlarme. A través de ellas, encontré el camino de vuelta a mi profesión. Melanie, una de las madres del grupo, trabajaba en un servicio de apoyo psicológico online y me propuso que probara como asesora. Solo un par de horas a la semana, me dijo. Puedes trabajar mientras Emily duerme. Al principio dudé, pero cuando Noah consiguió un ascenso que implicaba más responsabilidad, pero menos viajes, me decidí. Su nuevo puesto como director de investigación social le permitía estar en casa todas las noches y ayudar con Emily mientras yo daba las consultas por ordenador. Poco a poco, empecé a recuperar mi confianza profesional. Una sesión a la semana se convirtió en 3, luego en 5. Los clientes apreciaban mi empatía y mi comprensión. Me encantaba trabajar con madres jóvenes, ya que sentía que mi propia experiencia me convertía en una mejor profesional. Brillas cuando hablas de tu trabajo, me dijo Noah una noche durante la cena. Me alegra tanto verte así. Sonreí. ¿Sabes? Es la primera vez que siento que estoy haciendo lo que realmente quiero, y no lo que se espera de mí. Él me tomó la mano. Te lo mereces, Lindes. Siempre lo has merecido. Pero la lección más difícil fue aprender a defender mis límites. Acostumbrada desde niña a sonreír y estar de acuerdo, descubrí que me dolía físicamente decir no, o expresar mi descontento. Empecé poco a poco. Rechacé dirigir el comité benéfico del colegio, a pesar de que mi vecina me lo proponía insistentemente. Le pedí a Noah que recogiera sus cosas de la mesita, en lugar de hacerlo yo en silencio. Dejé de responder a los mensajes después de las 9 de la noche, estableciendo esa hora como tiempo personal. Cada pequeño no fortalecía mi núcleo interior. Cada vez que defendía mi espacio, me sentía más yo misma. A veces fallaba, volvía a los viejos hábitos, pero ahora me daba cuenta y corregía el rumbo. La verdadera prueba llegó un sábado por la mañana, a principios de mayo. Noah y yo estábamos desayunando en el patio trasero, viendo cómo Emily exploraba el mundo de la hierba y las flores, cuando el timbre de la puerta nos hizo volvernos. En la puerta estaban mi madre y Rachel. ¡Sorpresa!, dijo mi madre con voz insegura, mientras extendía una bolsa con ropa claramente infantil. Hemos decidido pasar a veros. Me quedé paralizada, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Durante los últimos meses solo habíamos hablado por teléfono, en conversaciones esporádicas y tensas que me dejaban agotada. Podrían haber llamado antes, dije, sin moverme del sitio. Rachel puso los ojos en blanco. Ya estás dramática otra vez. Solo queríamos ver a Emily. Debe de haber crecido mucho. Noah apareció detrás de mí, dándome su apoyo en silencio para que supiera que no estaba sola y que la decisión era mía. Pasen, dije finalmente. Pero tenemos que hablar. Entraron en la casa, mirando a su alrededor con curiosidad mal disimulada. Mamá se dirigió inmediatamente hacia Emily, pero la detuve con un gesto. Primero hablamos, dije con firmeza. En el salón. Nos sentamos. Noah cogió a Emily en brazos y salió, dejándonos a solas. Respiré hondo, recordando todo lo que había hablado con el doctor Court. Me alegro de que hayas venido, comencé, sorprendida por la calma de mi voz. Pero en el futuro, les pido que llamen antes de venir y respeten nuestro espacio personal. Lindsay, somos tu familia, protestó Rachel. ¿Necesitamos una invitación especial para ver a nuestra propia sobrina? Sí, respondí simplemente. Después de todo lo que ha pasado, es lo que necesitáis. Mamá se inclinó hacia adelante y su rostro se suavizó. Cariño, entendemos que estés molesta, pero es hora de dejar eso en el pasado. La familia es la familia. Negué con la cabeza. No se trata de estar molesta, mamá. Se trata de confianza y respeto. Habéis violado ambas cosas,
y ahora estamos reconstruyendo nuestra relación, según mis condiciones. ¿Según tus condiciones? Rachel levantó una ceja. Siempre has sido egoísta, pero esto es otro nivel. Antes, esas palabras me habrían hecho encogerme, disculparme, ceder, pero hoy no. Si cuidar de mí misma y de mi familia es egoísmo, entonces sí, soy egoísta, respondí con calma. Y no voy a permitir que tú, ni nadie más, me haga sentir culpable por ello. La conversación duró casi una hora. Hubo lágrimas, acusaciones, intentos de manipulación, pero yo me mantuve tranquila y firme. Le expliqué mis nuevos límites. Nada de visitas inesperadas, nada de discutir mis decisiones como madre a mis espaldas, nada de presiones. Podíamos recuperar nuestra relación, pero solo si respetaban mis decisiones y mi autonomía. ¿Y si no estamos de acuerdo con estas condiciones? Preguntó Rachel. Entonces seguiremos hablando por teléfono, de vez en cuando, respondí. No voy a cerrar la puerta del todo, pero tampoco voy a dejar que entréis sin llamar. Cuando se marcharon, mi madre llorando y Rachel enfadada, sentí una extraña mezcla de agotamiento y liberación. Noah me abrazó y me permití llorar en su hombro. Estoy muy orgulloso de ti, me susurró. Has sido increíblemente fuerte. Pero dentro de mí seguía habiendo una lucha. Una parte de mí ansiaba volver a la sencillez, a aquellos tiempos en los que solo sonreía y asentía, evitando los conflictos. Esa parte anhelaba la armonía familiar, la necesidad de la paz a cualquier precio. Otra parte, nueva y fuerte, entendía que el amor verdadero no requiere autodestrucción, que las relaciones sanas se basan en el respeto mutuo, no en la sumisión. Esa noche, mientras acostaba a Emily, miré su rostro tranquilo y pensé en lo que quería enseñarle. No ser complaciente y callada, como me enseñaron, sino ser honesta conmigo misma y con los demás. Defender mis límites sin miedo a perder el amor. Comprender que el amor verdadero es libertad, no una jaula. Quizás mi relación con mi madre y mi hermana nunca vuelva a ser la misma. Quizás nos quede un largo camino por recorrer hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que avanzaba en la dirección correcta. No hacia atrás, hacia la ilusión de la armonía familiar, sino hacia adelante, hacia la autenticidad y el respeto por mí misma. Ha pasado exactamente un año desde aquella noche en que mi vida dio un vuelco. Un año de decisiones difíciles, trabajo interior y recuperación gradual. Hoy, Emily cumplía un año, y yo me preparaba para su primer cumpleaños de verdad. Nuestro patio trasero estaba transformado. Globos de colores se balanceaban con la suave brisa veraniega y guirnaldas de flores de papel adornaban la terraza de madera. La mesa festiva estaba cubierta con un mantel con dibujos de animalitos y en el centro se alzaba una tarta, mi creación tras 3 intentos fallidos. No era perfecta, con el glaseado un poco torcido, pero estaba hecha con amor. ¿No habría sido mejor encargarla a un profesional? Le pregunté nerviosa a Noah, que estaba colocando la trona. Ni hablar, respondió él, dándome un beso en la coronilla. Esta es 1000 veces mejor. Tiene alma. Alma. Una palabra extraña para una tarta, pero yo entendía lo que quería decir. Durante el último año había aprendido a valorar la autenticidad por encima de la perfección, la sinceridad por encima de la cortesía. Esto se reflejaba en todo, desde la tarta torcida hasta la lista de invitados, que había elaborado siguiendo un único principio: invitar a quienes nos habían apoyado de verdad en los momentos difíciles. Berna y su marido, varias parejas del grupo de apoyo a madres jóvenes, un par de colegas cercanos de Noah, nuestros nuevos vecinos, que a menudo nos ayudaban con Emily. No había nadie de mi familia en la lista. En los últimos meses, nuestra relación con mi madre y Rachel seguía siendo tensa, aunque intentábamos comunicarnos por teléfono. Marta, la madre de Noah, tampoco estaba entre los invitados. Había demasiadas cosas sin decir y sin resolver entre nosotras. Por eso, su llamada 3 días antes de la fiesta me pilló por sorpresa. ¿Lindsay? Su voz sonaba insegura, nada parecida a la de la Marta autoritaria que yo conocía. Espero no molestarte.
Hola, Marta. Traté de hablar con normalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿En qué puedo ayudarte? Hubo una pausa, seguida de un profundo suspiro. Sé que Emily pronto cumplirá un año. Y yo, me gustaría verla. Si tú estás de acuerdo, claro. No sabía qué responder. Una parte de mí quería negarse rotundamente, recordarle todas las cosas horribles que había dicho sobre mi hija. Otra parte entendía que Emily era su única nieta y que separarlas por completo sería injusto. Estamos planeando una pequeña fiesta para este sábado, dije finalmente. Pero creo que deberíamos hablar antes. A solas. Sí, claro. Su voz sonó aliviada. ¿Cuándo te viene bien? Quedamos en encontrarnos en una cafetería cerca de mi casa al día siguiente. Colgué el teléfono y me quedé mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando a Emily, que jugaba en el patio. Había crecido tanto en un año. De ser un bebé indefenso, se había convertido en una niña curiosa, sonriente y con carácter. Pensé en todo lo que Marta se había perdido de la vida de su nieta por culpa de su orgullo y sus prejuicios, y de cuánto habíamos perdido todos por nuestra incapacidad para hablar con sinceridad. Noah apoyó mi decisión de reunirme con su madre. Nunca te he pedido que elijas entre mí y tu familia, me dijo por la noche. Y no te pediré que elijas entre mi madre y tú. Es tu decisión, y confío en ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. Noah siempre supo apoyarme sin imponer su opinión, respetando mi autonomía. Aprendí mucho de él durante todos esos años. Marta ya me estaba esperando en la cafetería cuando llegué. Parecía diferente, como si hubiera envejecido varios años. Estaba demacrada. En su cabello, que antes era perfecto, se veían canas que había dejado de teñir. Gracias por aceptar verme, dijo cuando me senté frente a ella. No sabía si querrías hablar conmigo. Pedí un té y solo entonces respondí. Para ser sincera, durante mucho tiempo no estaba segura de querer hacerlo, pero durante este año he aprendido mucho sobre el perdón, no para los demás, sino para mí misma. Marta asintió con la cabeza, jugueteando nerviosamente con la servilleta. Lindsay, no sé por dónde empezar. Dije tantas cosas horribles. Me comporté de una manera imperdonable. ¿Por qué? Le pregunté directamente. Siempre quise entender por qué todos estaban en contra de mi hijo. Se quedó callada durante un rato, ordenando sus pensamientos. Pensaba que estaba protegiendo a Noah, dijo finalmente. Toda su vida lo vi sacrificar sus deseos por los demás. En la escuela, en la universidad, en el trabajo. Siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas. Cuando empezasteis a hablar del niño, estaba segura de que era idea tuya, que tú lo presionabas, y él simplemente accedía, como siempre. Negué con la cabeza. Pero no era así. Noah quería tener hijos incluso más que yo. Ahora lo sé, dijo con una sonrisa amarga. Él me lo dejó muy claro cuando dejó de hablarme. Pero entonces yo estaba ciega. Solo veía lo que quería ver. Dio un sorbo al café y continuó. Y entonces conocí a tu madre y a tu hermana. Ellas también estaban preocupadas porque estabas sacrificando tu carrera, tus sueños. Nosotras encontramos un lenguaje común en nuestros miedos. Y en lugar de simplemente hablar con vosotros dos, empezamos esta horrible conspiración. Escuchaba, sorprendida de lo tranquila que me sentaban sus palabras. Hace solo unos meses, me habrían provocado una tormenta de emociones, pero ahora solo sentía una ligera tristeza por todo el tiempo y la energía que habíamos perdido en la incomprensión. ¿Sabes qué es lo más irónico, Marta? Todos os esforzasteis tanto por protegernos de las decisiones equivocadas que casi destruís lo que era realmente importante. Nuestra familia. Bajó la mirada. No hay perdón, Lindsay. Me comporté fatal. No se trata de perdón. Negué con la cabeza. Se trata de si podemos seguir adelante, si podemos aprender a respetar las decisiones de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Hablamos durante otra hora. Marta me contó lo difícil que había sido este año sin su hijo y su nieta, cómo había reconsiderado sus acciones. Yo le conté lo que había pasado. La terapia, el grupo de apoyo, el nuevo trabajo. Al final de la conversación, la invité al cumpleaños de Emily,
pero con una condición. No te pido que nos convirtamos de repente en una gran familia feliz, pero te pido respeto. Respeto por mis decisiones, por mis límites, por mi papel como madre. Ella asintió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Te lo prometo, Lindsay, seré mejor. Por Noah, por Emily y por ti. El día de la fiesta, nuestro patio se llenó de risas y conversaciones. Emily, vestida con un vestido azul con margaritas bordadas, era el centro de atención. Sonreía a los invitados, intentaba bailar al ritmo de la música y aplaudía con entusiasmo cuando Noah le hacía pompas de jabón. Marta llegó con un gran peluche de panda y se mantuvo un poco apartada, insegura de su lugar en la fiesta. Pero Noah, al ver a su madre, se acercó y la abrazó. El primer contacto físico entre ellos en muchos meses. Vi cómo se apretaba contra él, con los hombros temblando por los sollozos contenidos. Cuando llegó el momento del pastel, nos reunimos alrededor de la mesa. Emily estaba sentada en su trono, mirando con curiosidad la única vela. Noah pidió silencio y levantó una copa de champán sin alcohol. Por nuestra princesa, que ha cambiado nuestras vidas para mejor. Todos aplaudieron, y entonces sentí una extraña necesidad. Me acerqué a mi marido y también levanté mi copa. Quiero dar las gracias a todos vosotros, las personas que habéis estado con nosotros en los momentos más difíciles, que nos habéis apoyado sin juzgarnos ni intentar cambiarnos. Hace un año pensaba que había perdido a mi familia, pero ahora comprendo que simplemente he encontrado la verdadera, a aquellos que nos quieren tal y como somos. Mi mirada se deslizó hacia Marta y añadí, y estoy agradecida por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades y por la sabiduría que viene con el perdón. Después del pastel y los regalos, cuando los invitados se dispersaron por el jardín para disfrutar de la cálida noche de verano, sonó mi teléfono. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, no respondí de inmediato, pero luego, al ver a Emily jugando feliz con sus juguetes nuevos, me decidí. Hola, mamá. Hola, querida. Su voz sonaba insegura. Solo quería felicitar a Emily por su cumpleaños. Tu padre y yo le hemos enviado un regalo. Debería llegar en unos días. Gracias, respondí. Está... está jugando en el jardín. Estamos celebrando una pequeña fiesta. Hubo una pausa llena de palabras no pronunciadas. ¿Podrías enviarme fotos? Preguntó mi madre por fin. Me gustaría ver cómo ha crecido. Noté que no había pedido invitarla a la fiesta, ni había intentado entrometerse. Era un pequeño pero significativo gesto que indicaba que estaba empezando a respetar mis límites. Claro, dije con más suavidad. Te las enviaré esta noche. Lindsay. Su voz tembló. Te... te echo de menos. Esas sencillas palabras tocaron algo muy profundo dentro de mí. No eran excusas ni justificaciones, solo una sincera confesión de sus sentimientos. Yo también te echo de menos, mamá, respondí, sorprendida por la sinceridad de mis palabras. Quizá podríamos vernos la semana que viene, solo tú y yo, para hablar. Me encantaría, dijo con un tono esperanzado. Cuando colgué, me di cuenta de que Noah me estaba mirando desde el otro lado del jardín. Levantó una ceja en señal de pregunta, y yo asentí con la cabeza para indicarle que todo estaba bien. Sonrió y volvió a jugar con Emily, a quien estaba ayudando a construir una torre con cubos de plástico. Por la noche, cuando los invitados se marcharon y recogimos los últimos restos de la fiesta, entré en la habitación de los niños. Emily ya dormía, agotada por las emociones del día. Su pequeño pecho subía y bajaba rítmicamente, y sus deditos temblaban ligeramente en sueños. Me senté en una silla junto a la cuna y me quedé mirándola, recordando aquella noche de hacía un año, cuando oí las palabras de mi suegra. Se ha arruinado la vida con esta niña. En aquel momento, esas palabras me hirieron profundamente. Ahora solo me provocaban una sonrisa triste, porque la verdad era muy diferente. Emily no me había arruinado la vida, me la había salvado. Me había salvado de las sonrisas falsas y de la eterna necesidad de complacer a los demás, del miedo a ser yo misma y a decir lo que pensaba, del silencioso desespero de una mujer que vive según las expectativas de los demás.
Mi hija, con su simple existencia, me enseñó lo más importante, que soy digna de respeto, que mis deseos importan, que el amor verdadero nunca exige abnegación. Emily se dio vuelta en la cama, y la luz de la luna que entraba por la ventana iluminó su rostro. Vi en él los rasgos de Noah, el mentón obstinado, el arco de las cejas, pero también me vi a mí misma, en la forma de los ojos, en la línea de los labios. Ambas habíamos cambiado en ese año. Habíamos crecido, ella físicamente, yo espiritualmente. Extendí la mano y le acaricié suavemente la mejilla cálida. Emily no se despertó, solo sonrió en sueños, como si sintiera mi presencia. En ese momento sentí tal plenitud de amor y gratitud que se me llenaron los ojos de lágrimas. Hace un año era una mujer que dejaba que otros determinaran su valor. Hoy me he convertido en una madre que se valora a sí misma y está dispuesta a defender lo que ama. Una mujer que ya no tiene miedo de defender sus límites. Una persona que por fin ha aprendido a vivir su propia vida, y no la de los demás. Y por este regalo inesperado de fuerza, siempre estaré agradecida a mi hija. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.